Carmen, desarrollaste un programa de aerobiología, ¿no? A través de un sistema de partículas biológicas en el aire que desembocó luego en una red de investigación a nivel nacional y demás, ¿no? Pero en esos inicios hubo algún detalle, algún apoyo de un familiar muy cercano, ¿no? ¿Te construyó una maquinita? ¿Nos cuentas algo de eso? Sí, la verdad es que, bueno, en el momento en que empezamos a trabajar de aerobiología, que estudia la biología de los componentes que se encuentran en el aire, entre ellos los granos de polen, las esporas de hongo, la verdad es que fue un estudio muy pionero a nivel nacional que se desarrolló en la Universidad de Córdoba y en realidad nosotros somos de un perfil botánico, pero estamos muy interesados en conocer eso, el contenido de polen en el aire. Y para eso pues hicimos unos estudios, tuve una estancia en Inglaterra, en Londres, y vi cómo trabajaban allí y se utilizaban unos aparatos de alguna manera que a partir de unas preparaciones muy específicas se detectaba todas las partículas que se encuentran en el aire. Bueno, al ser novedoso y al ser iniciador en este tema, la verdad es que era costoso comprar el aparato, eso es lo primero. Pero bueno, la verdad es que como de todos estos temas relacionados con la ciencia, estaba muy acostumbrada a hablarlo en casa, con mis padres. La verdad que mi padre como farmacéutico, pues estaba siempre enamorado de todas las cosas que le contábamos y además él fue también profesor de la universidad. Pues enseguida pensó, ¿por qué no?, diseñar un aparato. Así que bueno, fue el primer aparato que utilizamos de una manera, de un componente gravimétrico, en el que él me lo diseñó, lo construyó y así fue como hice la tesis de licenciatura. Y yo sé que tú sales de una familia bastante religiosa, ¿no? Eh, y cuando me he estado preparando un poco la entrevista, aparecía por aquí la palabra, la biología, ¿no? La definición de biología, ciencia de la vida. ¿Cómo te adentras en esta ciencia con ese componente religioso en el que has vivido? Bueno, en realidad la religión o las religiones, pues están desde el inicio, ¿no? Prácticamente siempre la especie humana ha estado también condicionada por una cultura o unas religiones. Muchas veces las religiones tienen un componente cultural, la cultura también un componente religioso. Y yo creo que la religión no tiene por qué estar enfrentada a lo que es la ciencia, ni la ciencia a la religión, pues porque verdaderamente la biología es tener un conocimiento sobre el componente biológico de la atmósfera desde el inicio. Y cuando hablamos en general a nivel de, digamos, el comportamiento, en mi caso particular, el comportamiento de las plantas como botánicas, en el planeta, pues siempre nos vamos hacia el inicio del planeta y todos los grandes cambios del clima que han venido ocurriendo y las adaptaciones de las numerosas especies que se han ido adaptando. Y bueno, realmente es que la especie humana es de las más recientes, ¿verdad? Que si comparamos a lo mejor con un reloj, normalmente con las horas a lo largo del día, la especie humana surgió en el planeta Tierra hace, bueno, a medianoche prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues no, realmente no es como tener que dar explicaciones en la biología basado en un tema que tenga que ver con la religión, como me estabas consultando, ¿no? ¿Qué imagen tienes tú de tu madre? Sí, la verdad es que con mi madre, bueno, pues siempre hemos tenido una relación muy estrecha y muy familiar. En casa siempre se ha vivido una relación muy familiar y bueno, pues desde pequeña había un interés muy especial por la música. Y si yo tenía facilidad, ¿verdad? Pues yo tenía clases de piano y de guitarra y tocaba guitarra en el colegio
y cuando hacíamos cualquier tipo de actividad, y muchas veces de carácter benéfico, pues enseguida iba y cantaba y tocaba la guitarra. Y luego no solamente la guitarra o el piano, sino también otras manualidades que tienen que ver pues haciendo punto, crochet, o sea que con mi madre, la verdad, con mi madre y con mi abuela, hemos hecho muchísimas, digamos, cuestiones relacionadas con la artesanía, ¿verdad? Que tienes que tener una metodología a lo largo de tu vida. Y bueno, luego en la juventud empiezas a abandonar, dejas de tocar el piano, dejas de tocar la guitarra y lo vas abandonando poco a poco, pero luego hubo un momento que no fue tan lejano en el que sí padecí una enfermedad en la que cuando precisamente llegué a casa después de un tiempo en el hospital me encontré precisamente un piano. Así que bueno, de nuevo me empezaron a enseñar a leer cómo podía tocar el piano. También verdaderamente mamá venía siempre a casa y hacíamos punto y crochet, porque era un tema que tenía que ver con un herpes en el encéfalo, por lo tanto tenía que recordar. Son como recuerdos. Y los recuerdos, lo que me ha, creo yo, que ha hecho más en una recuperación, quizás más rápida, ha sido precisamente eso. Esas manualidades, tocar instrumentos, lo que me ayudó a una recuperación quizás. Es fundamental la imaginación para el desarrollo de la investigación, por muy cuadriculada que aparezca y como tú nos la has mostrado. Sí, la imaginación es muy importante. También es muy importante la curiosidad. Realmente cuando estamos trabajando en todos estos temas que son muchas veces novedosos y tan multidisciplinares, ¿verdad? Pues con la imaginación y sobre todo basada en esa curiosidad es lo que te permite realizar distintos tipos de proyectos, que a lo mejor no tienen nada que ver unos con otros, pero que son proyectos que pueden tener un interés muy especial en distintas disciplinas. Por ejemplo, en el caso de los granos de polen, bueno, mira por dónde, muchos de los granos de polen generan problemas de alergia. Así que bueno, nosotros hacemos como unas previsiones, ¿verdad?, para que los pacientes de alergia puedan planificar sus actividades. Pero luego hay otras aplicaciones, por ejemplo, conocer el comportamiento de la planta a través del contenido de polen en el aire y saber la intensidad de la floración y hacer previsiones de cosecha, que no tenía nada que ver con lo otro. O por ejemplo, ahora lo estamos utilizando también mucho en botánica forense. Estamos realizando estudios también del polen. Tengo entendido que está haciendo algo pionero en ese aspecto. Pues sí, la verdad es que estamos investigando a través de un máster sobre ciencia forense, pues se nos ocurrió algunos tipos de investigaciones que pueden ser, hay distintos proyectos, pero estamos ahora intentando realizar algunos estudios que nos permiten conocer enterramientos clandestinos a través de la vegetación que va colonizando algún lugar donde hay un enterramiento, en este caso particular, por ejemplo, de un cerdo que tiene pues la piel, la carne similar el organismo a la especie humana. Por lo tanto, es colonización de especies pioneras, ¿verdad?, que puedan ser indicadores. Es decir, que yo creo que la imaginación y la curiosidad, aunque parezca algo tan básico, ¿verdad?, es muy importante a la hora de proyectar algún tipo de trabajo dentro de lo que es la ciencia. Has hablado tú la lectura, ¿no? Y yo me remonto al latín, a las lenguas perdidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Tú crees que esta falta la ciencia, la Universidad de Ciencia en España, de esas lecturas de los clásicos, del latín, del griego, de las lenguas muertas? Bueno, yo me muevo más un poco en ciencias experimentales, entonces sería demasiado opinar de lo que... Pero realmente en todo lo que son las ciencias de humanidades, de filosofía, de sociología, es muy importante todo este componente. Yo lo que sí pienso es que cada vez tenemos que conocer un poquito más, integrarnos un poquito más en estas ciencias, que no haya una diferencia tan grande entre lo que son las humanidades y las ciencias experimentales, porque yo lo vivo en mí misma, o sea que a mí cada vez me gusta más leer a filósofos y también
temas basados en la economía, una economía humanista, humanidades, o sea que son realmente, porque eso es lo que te despierta esa imaginación de la que hablábamos y esa curiosidad. Y a la hora de plantear tus proyectos también es como una mezcla de... Así que yo creo, a mí cada vez me gusta más leer a especialistas en sociología, por ejemplo, y sobre todo leer mucho sobre economía. Una economía, desde luego, de un punto de vista diferente al que habitualmente nos están transmitiendo, ¿verdad? Si el hombre se mueve por impulso, por instintos, ¿no? Se movería en función de los resultados de esos movimientos, ¿no? El instinto juzga los resultados. Y aquí entro y te pregunto, pero ¿y dónde entran los principios? ¿Por qué el hombre acude a unos principios, no? Bueno, por supuesto que o la ética, principios, lo que se ética, busca ¿no? son unos resultados. Yo lo que creo es que donde se buscan los principios es una ética. Esa es la base, que tenga un componente ético importante. Una ética desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista ambiental, o sea que son muchos los proyectos que se tienen que poner en marcha siempre basados en la ética. El problema es que realmente, precisamente porque dentro de este proceso que ha ido surgiendo poco a poco, digamos que desde la Segunda Guerra Mundial, con toda la tecnología, la industrialización, terminamos con globalización. La globalización sería maravillosa si se enfocara una globalización en el plano de la ética, de la educación, de la sociedad, pero la globalización se ha basado en un componente que es mercantil y económico. Así que si lo que busca es un resultado basado en la economía, en lo que es el consumo o el consumismo, realmente ahí ya está el problema, o por lo menos uno de los problemas. Ese desbocamiento de la economía china provocará grandes problemas en la globalización, en el mundo. Sí, ya se está generando problemas, ¿eh? Entonces es una manera de transmitir que todos participemos dentro de lo que es este cambio climático. Verdaderamente, cuando hay muchos detractores sobre el cambio climático y tal, hay que tener en cuenta que estamos hablando de cambio climático, que es otra palabra clave, ¿eh? Porque es para nombrar al reciente cambio del clima, porque el planeta Tierra ha estado siempre sujeto a los cambios del clima, a oscilaciones de la temperatura. Lo que pasa es que cuando hablamos de esos cambios del clima y esas oscilaciones, estamos hablando de millones, de miles de años, y este reciente, estamos hablando de décadas. Quiere decir que en pocas décadas se ha conseguido una barbaridad, ¿eh? Por lo tanto, ahora se habla de cambio climático, que es como un término para especificar este reciente cambio del clima. Ahora, desde luego, tenemos que ir todos de la mano, esto está clarísimo. Lo que sí es verdad es que, claro, lo que no se puede es romper y pensar que van a resolver este tema simplemente los países, digamos, más desfavorecidos, sino que tenemos que establecer unas políticas para que, como una balanza, todos pongamos algo en nuestra mano. Romper ahora mismo este pacto por el cambio del clima es un error enorme, y además eso está, y por supuesto la relación, particularmente en el caso de China, pues es impresionante, por supuesto. Al explicarnos, se me amontonan las preguntas, ¿no? Ahora habla del glosario, que ahora volveremos, pero ha hecho ahí ha hablado del tiempo, del transcurso del tiempo. Y yo sé, porque he buceado por ahí en unas entrevistas que ha hecho, de tu preocupación por el transcurso del tiempo. ¿Qué te preocupa? Porque el tiempo transcurra, aparte del cambio climático, que veo que va con una velocidad tremenda. Bueno, yo el tiempo lo valoro muchísimo. Es decir, sin ese transcurrir del tiempo, hablando del día a día, ¿verdad? Yo creo que el tiempo, incluso, o sea, es comparar el tiempo con la cuestión económica. Yo valoro mucho más el tiempo, ¿eh? Es una valoración muy importante de los tiempos, ¿eh? A distinta amplitud. Y verdaderamente hay que dedicar un tiempo siempre prudencial para realizar cualquier tipo de actividad, que no tiene que ser siempre basada en una actividad con un resultado rápido, ¿eh?
sino sencillamente tu tiempo para, no siempre la lectura, que lo hemos hablado también, el pensamiento, la reflexión. Si te sabes programar bien el tiempo, vas a tener pues mucho éxito a la hora de establecer pues cualquier tipo de actividad que tengas. Pero luego también soy muy respetuosa con los tiempos, ¿eh? También digamos que a nivel cultural, en las distintas zonas del planeta y las distintas poblaciones de personas que tienen una cultura diferente, también saben muchas veces valorar el tiempo de otra forma. Por lo tanto, hay que conocer, valorar, no el tiempo, a mí el singular cada vez me molesta más, sino saber valorar los tiempos y desde luego alarmarte cuando verdaderamente nosotros estamos provocando cambios rápidos, ¿eh? En periodos de tiempo muy cortos, porque la vida es que las especies se vayan adaptando poco a poco a esos cambios del clima. ¿Qué te hace mantenerte en la actividad tan vertiginosa, Ya. ¿no? Sí. Profesionalmente, ¿no? Y también sé que te mueven otros aspectos que no son solamente los académicos. Porque ya tus tiempos han pasado. Sí. Te pregunto, ¿no? Eso, digamos que no veo estos temas con carácter individual. O sea, digamos que en todos estos proyectos y en estas actividades que llevamos, nunca pienso en mi papel en un proyecto determinado. Ten en cuenta que en la ciencia la colectividad es lo más importante. El individualismo es una pena. Digamos que siempre se ha dicho el formar escuela. A mí ahora mismo me interesa muchísimo proyectos que puedan generar dinamismo en el laboratorio, ¿no? de nuestro departamento, trabajar con gente joven, que estos jóvenes investigadores tengan posibilidad de obtener financiación para desarrollar sus proyectos. Entonces es una actividad también que no puedes abandonarla y que tienes que seguir ahí. También tengo la suerte de que me encanta, ¿eh? A mí la ciencia me gusta mucho, pero desde luego nunca la he visto desde el punto de vista del individualismo, sino siempre pensando en un colectivo de gente investigadora, docente. A mí la investigación es verdad que en numerosas ocasiones es lo que realmente a lo mejor se me ha reconocido. A mí me encanta la docencia. La docencia para mí es importantísima. Y le doy valor a la preparación de clases, al tratamiento con mis estudiantes. Yo en numerosas ocasiones le digo a mis estudiantes que no se pueden imaginar lo que el profesorado aprende de ellos. O sea, nosotros es verdad que vamos dando nuestras clases y los estudiantes ojalá, ¿no?, aprendan con nosotros, eso desde luego, pero ellos no se imaginan lo que nosotros aprendemos a través de ellos. Cuando te mueves como persona, como sociedad, ¿no? En la sociedad de Córdoba, ¿te asfixia un poco el ambiente cultural que existe? Bueno, en algunas ocasiones, yo creo que muchas veces también por el hecho de ser mujer, tienes que dar muchas explicaciones. A mí eso a veces me cansa o llega a agotarme, ¿no? También es lógico, ¿no? Porque es como que a lo mejor todavía pues hay algún tipo de movimiento que no se ha adaptado a que, bueno, tengamos realmente porque tienes que viajar tanto, ¿no? Pero yo creo que poquito a poco está haciendo que miremos todo de otra forma. O sea que ya prácticamente aquí en Córdoba, pues el hecho de que nuestra universidad tenga un nivel no solo de investigación, sino de internacionalización importante y recibamos un número importante de estudiantes, nuestros estudiantes se vayan fuera prácticamente en todas las casas, ¿no? Ya se está consiguiendo que bueno, pues ellos tengan posibilidad, ¿no?, de realizar su estancia de Erasmus y de tantas otras oportunidades que hay a nivel internacional. Ya está cambiando algo. Lo que pasa es que ya por la edad que tengo, ¿verdad?, cuando empecé hace tantos años, pues a veces costaba como trabajo transmitirlo, ¿no? Yo que no estoy en el mundo de la universidad, ¿no? Estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, María Ángela Hermosilla en filosofía, que es literatura, Lola Rubio me parece que está en veterinaria, tú estás en biológica. Sí es cierto que sigue existiendo el techo de cristal, pero que la mujer ha ido escalando, ¿no? Y la imagen que damos en la universidad es que las catedráticas son mujeres, ¿no? Sin embargo, hay
eso no hay una reticencia por la sociedad por admitir eso, que tiene un modelo, un referente que intelectualmente supera al alumnado, que va y viene con soltura, por ejemplo, que viaja, que le transmite que la cuenca del Mediterráneo en la que nosotros vivimos, estoy haciendo tuyas las palabras, ¿no? Pero no acaba, ¿no? El estudiante no acaba la sociedad de arrancar porque eso no cuaja de esa manera. Sí, efectivamente, el papel de la mujer científica, que en numerosas ocasiones lo hemos estudiado y lo presentamos, ¿verdad? A veces es difícil porque no se ve realmente, no se tienen datos. A mí me gusta hablar en cifras, ¿eh? Parece que se está resolviendo y que ya prácticamente, pues, la gente de a pie, ¿verdad? Dice, ya no hay problema, ya realmente la mujer está ahí. Pero si tomas cifras, te das cuenta, por ejemplo, en las universidades españolas que el número de catedráticas, por ejemplo, pues no supera el 17-18%. Entonces ahí hay una cifra, ¿eh? De profesoras titulares, pues ya el porcentaje es mayor, de un 40%. Pero hay un 17% más que hace 30 años. Exactamente. Nosotros decimos que efectivamente hay un aumento, ¿verdad? Viene un aumento, lo que pasa es que vamos de forma muy lenta. Sé que también formas parte, y hay otra persona muy importante, en otro tipo de asociación que tiene que ver con inmigrantes y países periféricos, como ya desde que tú me dijiste que había que decirlo, yo lo digo. Sí. Háblame de esa asociación, de ese referente y de lo que para ti significa. Bueno, realmente, fíjate que Miguel Santiago, que es de quien está hablando, porque somos íntimos amigos, una amistad muy importante, estudiamos juntos la carrera. Así que bueno, la verdad es que él luego se fue por la zoología, yo por la botánica, no sé por qué. Pero bueno, una relación fantástica. Vivimos unos momentos maravillosos durante la carrera. Y además nos reuníamos en numerosas ocasiones, queríamos resolver cuestiones a nivel mundial, arreglar el mundo de alguna manera, ¿no? Con esa juventud. Y luego, después de haber estudiado la carrera, la verdad es que cada uno terminamos trabajando en un lugar, pero nunca hemos perdido el contacto. Cuando Miguel volvió aquí a Córdoba, pues la verdad es que seguíamos en contacto y bueno, ellos, él y también colegas suyos, ¿verdad? A través de una asociación que encuentro en la calle, ¿verdad? Pues estaban trabajando con algunas de las barriadas para temas de cooperación, solidaridad. Y como uno de los objetivos se marcó crear una asociación que se llama CALA. La asociación CALA, pues la verdad es que son, digamos, chicos que quieren continuar con sus estudios, continuar con la formación. La verdad es que colaboro con ellos, pero el pilar ahí ahora mismo, pues bueno, siempre ha sido Miguel y también ya los chicos que van terminando sus estudios, pues que ya están trabajando. ¿Cuál es el fin? El fin no es otro que ellos vivan, que todos vivamos en familia, porque es como crear una familia. Así que ahí hay una colaboración maravillosa, hay muchas personas que están implicadas y que colaboramos con ese fin. Básicamente es crear una familia que se encuentren de verdad cómodos y en la educación. Y yo creo que es importante.